En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Queridos hermanos, hoy es el día domingo 31 de enero del año 2021 y nuestra iglesia está celebrando el 15º domingo del ciclo de San Lucas. El santoral hoy día nos invita a conmemorar a grandes santos que son San Ciro y San Juan, médicos anárgiros. Anárgiro es una palabra griega que significa aquel que rechaza el dinero, anárgiro, que rechaza el dinero, porque eran hombres que prestaban servicios médicos a la gente, pero sin recibir nada a cambio como retribución. Y tenemos también a la santa mártir Atanasia con sus hijas Teoctista, Teódota y Eudoxia, que son contemporáneas a San Ciro y San Juan, como ustedes pueden ver en el icono, porque ellas enfrentadas a la disyuntiva de dejar la fe en Cristo, fueron apoyadas por San Ciro y por San Juan para perseverar en la fe, y finalmente todos murieron decapitados. Por eso lo reconocemos como grandes mártires y ejemplos de la fe, y los estamos conmemorando hoy. La epístola está tomada del 32º domingo pastoral de Pentecostés, en una lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, del capítulo 4, versículo 9 al 15, del cual solamente quiero rescatar una pequeña frase para que la puedan leer. Le dice Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, y a quien dejó acá alguna comunidad, le dice en una parte: procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en el amor, en la fe, en la pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. Palabras muy atingentes porque estamos a muy pocas semanas de comenzar la gran cuaresma de Pascua de Resurrección, y vamos a entrar en lecturas y en periodos bastante reflexivos. Así que esta frase de San Pablo nos atinge completamente a nosotros. ¿Por qué? Porque, repito, ¿cierto? Nos dice San Pablo, ¿cierto? En la carta a Timoteo, ser modelos de la palabra, en el comportamiento, cosa que muchas veces fallamos, en el amor, en la fe y la pureza. Y le dice que hasta que yo llegue, hasta que Pablo llegue, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura para poder aprender de la santa palabra de nuestro Señor. La exhortación y la enseñanza son para enseñar a otros, así que son dones que no debemos descuidar, tanto la lectura y el aprendizaje como la enseñanza. Así que los invito a que practiquemos estas simples virtudes que nos pueden llevar a mucho provecho espiritual. El Evangelio de hoy es el 15º domingo del ciclo de San Lucas. Está tomado del Evangelio de Lucas, obviamente, en el capítulo 19, del verso 1 al 10, y vamos a ver la parábola o la historia de Jesús con Zaqueo. Así que leo el texto a continuación. Dice: en aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Bien, hoy día tenemos bastantes elementos que tratar. Zaqueo, un publicano, jefe de publicanos. Su nombre, Zaqueo, en hebreo significa puro o inocente, tal como decimos en árabe, Zaki o Zakka, ¿cierto? Zakka es el nombre, Zaki es inocente, es puro también. Cuando nosotros decimos incienso puro, decimos Bajuran Zakiyan. Entonces, aquí se nos produce una pequeña contradicción en el nombre y la profesión de Zaqueo, porque el puro, el inocente, ¿cierto? El bueno es jefe de los publicanos. Y ustedes saben perfectamente que los publicanos eran los cobradores de impuestos, y si era jefe de los publicanos, era doblemente maligna su profesión vista por la gente, porque era un hombre que se había apartado completamente de la religión, porque no es lo que obviamente la ley de Moisés exigía. ¿Por qué? Porque un hombre que presionaba a la gente. El publicano y el jefe de los publicanos doblemente, repito, una persona que presionaba a la gente por el cobro de comisiones, por el cobro de impuestos, por el cobro de derechos, y sobre todo lo que ellos podían sacar le estrujaban a la gente, de forma que presionaban mucho. Por lo tanto,
El pueblo los veía con muy malos ojos, eran gente odiada, eran gente muy mal vista por la gente y que no contaban con el beneplácito de la gente para nada del mundo. Es lo que antiguamente se conocía como el fiscalizador de impuestos internos en nuestro país, que es una persona que ya a la distancia presagiaba desgracias, presagiaba malas actitudes, ¿cierto? Hoy día todo eso ha cambiado, gracias a Dios. Por lo tanto, tenemos que quedarnos con esa impresión del el publicano como una persona que era tremendamente odiada y rechazada por la gente. Zaqueo, el inocente, el puro, era profundamente rico, como vamos a ver, y dice el texto a continuación que corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, a Jesús obviamente, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí también hay una imagen muy importante que es el pequeño Zaqueo. Sin embargo, hay una intención de Zaqueo de ver a Jesús. Tenemos que entender que la obra de Jesús producía ruido, ¿cierto? Había comentarios, la gente hablaba de Jesús. Por lo tanto, Zaqueo se vio impelido, se vio obligado a ver a este Jesús que llegaba a Jericó. Recordemos que estamos a puertas de entrar a Jerusalén para la pasión, la muerte y la resurrección. Por lo tanto, es un evento importante que tiene que ver con esta bulla que va a producir Jesús más adelante en su encuentro en la casa de Zaqueo. Y es importante porque refleja un deseo de este publicano pecador, ¿cierto?, odiado por la gente, de ver a este Jesús que está ya hace bastante tiempo produciendo cosas en las inmediaciones de Jericó, de la Judea antigua. Por lo tanto, él manifiesta este deseo de verlo y busca la forma, ¿cierto?, que es algo a lo cual estamos llamados nosotros, de buscar la forma de encontrar a Jesús. No solamente sentarnos con los brazos cruzados y esperar que el Señor venga a tocar la puerta de nuestra casa y decir: vengo a buscarte. No, aquí es muy claro el mensaje de hay que salir a buscar y ver la forma de adecuar mi situación para poder lograr el objetivo, que es ver y encontrar a Jesús. Frente a esta reacción de Zaqueo, de este deseo de buscarlo, de, a pesar de su corta estatura, subirse a un árbol y de verlo pasar, porque él quería verlo pasar, ¿cierto?, el Señor pasa por debajo del árbol y fija su mirada en él. Es decir, hay una preocupación del Señor por este joven, este hombre que está encaramado en un árbol, ¿cierto?, quizás tapado por las hojas, no lo sabemos bien, pero tratando de visualizar la pasada del Señor. Por lo tanto, hay una causa-efecto. Yo, cuando me acerco al Señor y manifiesto mi voluntad de verlo, el Señor fija su mirada en mí, que es lo que está diciendo el evangelista Lucas hoy día en este texto. Sigue el texto y dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Claro, porque Jesús, ¿qué le dice? Hoy yo deseo morar en tu casa, yo deseo entrar a tu casa. Eres un hombre pecador, el pueblo te reconoce como pecador, el pueblo te trata como pecador, pero yo voy a entrar a tu casa. Y al entrar a la casa, se produce este ruido, este escándalo al cual yo apuntaba al comienzo, de la gente que está murmurando. La gente está diciendo de ti cosas, la gente está viendo tu actuar, pero lo está viendo a través de su propia visión de pecador, de hombre sucio, de persona corrompida por sus pecados, ¿cierto? Pero que hay algo mucho más importante y lo superior, es que el Señor ha fijado su mirada en ti. El Señor quiere verte, el Señor quiere posar, el Señor quiere morar en tu casa. Por lo tanto, tú, a pesar del odio, a pesar de la murmuración de la gente, tienes que recibir al Señor tal como lo hizo Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudó a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense por favor en el texto que está en verbo presente. Es decir, Zaqueo dice: doy y devuelvo. No dice voy a devolver y no dice voy a dar en algún futuro, sino que
ahora, en este momento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay una conversión. El Señor ha provocado un cambio en la actitud de vida de Zaqueo, que a pesar de haber robado, de haber estafado, de haberse aprovechado durante largos años de su vida, hoy día siente la presencia del Señor que toca su corazón. Y en ese toque de corazón, en esa mirada de misericordia, en esa cohabitación de Dios en tu corazón, Él se siente llamado a restituir todo lo que había defraudado a la gente, debido a que obviamente que Él pertenecía al pueblo creyente del judaísmo, y podemos ver que en el Éxodo 22 están las leyes de restitución. El Éxodo 22 le dice al pueblo: cada vez que tú hagas algo malo, debes devolverlo en cierta medida. Y es por eso que la respuesta de Zaqueo es: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él, sin que haya ninguna mediación de nada, él la mitad de sus bienes los da a los pobres. Y si en algo ha defraudado a alguno, se lo da cuadruplicado. Es decir, le está en este momento restaurando la imagen del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés en su vida. Por lo tanto, la respuesta de Jesús es alegre y gozosa, diciendo: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es muy fácil entrar en juicio, hermanos. Es muy fácil entrar en descalificaciones. Nuestro Señor nos llama a buscarnos y a rescatarnos, de tal forma que podamos, sin un acto de perdón, porque aquí no ocurre como el publicano que reza con el fariseo cuando dice: Señor, ten piedad de mí que soy pecador, y compungido oraba y pedía perdón, sino que este publicano Zaqueo, en un acto magnánimo de grandeza espiritual y de grandeza humana, no pide perdón, pero sí restituye. Y ahí está lo importante: ¿cómo yo puedo resarcir el daño que he provocado a mi prójimo? ¿Cómo yo puedo devolver lo que he tomado sin permiso? ¿Cómo yo puedo restaurar la libertad y la justicia en mis actos diarios? Hoy día Zaqueo te invita, a través del evangelista Lucas, a que puedas restaurar la imagen del Dios bondadoso, del Dios compasivo, del Dios justo en tus actos diarios, de tal forma que el Señor pueda decirte a ti, y solamente a ti: hoy ha venido la salvación a tu casa, porque tú también eres hijo de Abraham, eres hijo de la fe, eres hijo de la promesa que Dios le hizo a Abraham y que hoy día se cumple en Jesucristo, si es que recibes al Señor en tu casa, lo haces habitar, lo haces morar y lo haces que Él sea el Rey, el mandante, el Señor, y en definitiva quien conduzca tus actos en tu vida, no solamente espiritual, que es muy fácil decirlo, sino que la vida práctica, en tus relaciones diarias, con tu gente, con tu familia, con tus trabajadores, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo. Restaura tu vida, devuelve lo que has tomado, restituye, dona, da, sé generoso, porque el Señor entra en tu morada y te dice: hoy ha venido la salvación a ti. Que Dios te bendiga.